Para el día de hoy van a necesitar su libro de química y su cuaderno Meraki. Identificación de cambios químicos y el lenguaje de la química. Ya te habrás percatado que el ser humano vive rodeado de cambios químicos, algunos independientes de su voluntad, como la fotosíntesis, la corrosión del hierro o la descomposición de los alimentos, mientras que muchos otros son provocados por el mismo para vivir en mejores condiciones, como la combustión de los derivados del petróleo, la preparación de fertilizantes y la separación de los metales de sus minerales. Manifestaciones y representación de reacciones químicas. Ecuación química. En tu curso de Ciencias 2 aprendiste que la energía produce transformaciones en las cosas que nos rodean. Piensa, por ejemplo, en un pan. Para elaborarlo se utiliza levadura, forma inactiva de un hongo unicelular que es reactivada al hidratarse. Si a este hongo se le agrega azúcar, su alimento comenzará a reproducirse. Los hongos consumen el azúcar del almidón de la harina transformándola en alcohol y el gas llamado dióxido de carbono. Cuando el pan está en el horno, el alcohol se evapora y el dióxido de carbono que quedó atrapado se expande por el calor haciendo que la masa se esponje. Como ves, la consistencia esponjosa del pan es resultado de la transformación del almidón en otras sustancias, es decir, de un cambio químico. Este proceso también se conoce como reacción química. Manifestaciones de un cambio químico. Comencemos entonces por aprender a reconocer una reacción química. Aunque algunas reacciones son difíciles de detectar, muchas dejan evidencias de que han ocurrido. Como te habrás percatado, hay infinidad de evidencias que nos indican que la materia ha experimentado un cambio químico. Lo podemos ver en la figura 3.7, en donde estamos observando fuegos pirotécnicos, los cuales nos dicen que las reacciones químicas que ocurren en los fuegos pirotécnicos son evidentes por la aparición de colores y la liberación de energía en torno de luz. Aunque ninguno de ellos por sí solo prueba que ha ocurrido una reacción, la formación de burbujas con la boca al saborear un dulce efervescente, el cambio de colores de una tela al colocarla en un blanqueador, el olor desagradable de un alimento descompuesto, las manchas que aparecen en la plata y otros metales cuando son expuestos a compuestos de azufre presentes en el aire, la aparición de humo y liberación de energía en formas de luz y calor al quemarse el papel, la formación de precipitado cuando la leche se corta, son todas señales de reacciones químicas. Reactivos y productos. En una reacción química, los cuerpos o sustancias experimentan transformaciones que alteran su composición química y, por tanto, sus propiedades, dando origen a sustancias nuevas. Las sustancias que experimentan los cambios reciben el nombre de reactivos y las que se forman se denominan productos. Por ejemplo, los dulces efervescentes contienen ácido cítrico y bicarbonato de sodio, que son los reactivos. Al colocarlos en la lengua, estas sustancias se humectan y combinan produciendo un gas denominado dióxido de carbono, que viene siendo el producto, que es el responsable del burbujeo que sientes en la boca. Ecuación química, representada de la ley de conservación de la masa. Como ya se mencionó, la característica fundamental de las reacciones químicas es que a partir de las sustancias iniciales o reactivos se forman una o más sustancias nuevas
o productos. ¿Pero cómo ocurre esto? Vamos a observarlo en la figura 3.8, la cual nos dice que cuando un tornillo se oxida, nuevas sustancias químicas se forman en su superficie, que en este caso es lo que hacen que se vea como rojizo. Recuerda que los átomos de una molécula están enlazados químicamente. Durante la reacción, estos enlaces se rompen y los átomos se reagrupan entre sí formando nuevos enlaces. Es por eso que las características de las sustancias iniciales ya no tienen las mismas propiedades que presentaban antes de reaccionar. Por tanto, es posible interpretar la reacción química como un reacomodo entre los átomos y cómo se representan. En el bloque 2 aprendiste que una de las características de la química es que resulta comunicable y que además su lenguaje es universal. Esto significa que en cualquier parte del mundo la síntesis del amoníaco u otra reacción química se representa de la misma manera. Los químicos utilizan enunciados llamados ecuaciones químicas para describir una reacción. Veamos un ejemplo. Para escribir la ecuación química de la síntesis del amoníaco del ejercicio anterior, primero escribimos la fórmula de los reactivos, separados por un signo más y enseguida una flecha. Luego, anotamos la fórmula de los productos de la derecha de la flecha. Entonces, en este caso tenemos nitrógeno más hidrógeno, que después nos va a dar nitrógeno más hidrógeno con un sufijo 3, que en este caso estamos hablando del amoníaco. Hasta aquí, solo sabemos cuáles son los elementos que constituyen las sustancias que reaccionan y cuáles son las que se producen. Otro dato importante es el estado físico de los reactivos y productos. Para indicarlos usamos los símbolos S para sólido, L para líquido o G para gas, respectivamente a la derecha de las fórmulas. Algunos símbolos básicos que se utilizan en las ecuaciones químicas y lo vamos a ver en la siguiente tabla. Entonces, para obtener el amoníaco, pues necesitábamos nitrógeno e hidrógeno. Estos en su forma física que viene siendo gas y por lo tanto el amoníaco también resultó como gas. Pero vamos a observar lo que es la tabla 3.1 que nos dice que son los símbolos utilizados en las ecuaciones químicas. De ahí tenemos un triángulo que vamos a representarlo como calor, una especie de alfa que va a ser luz, una flecha hacia arriba que es la formación de un gas, una flecha hacia abajo que es la formación de un precipitado, una flecha a la derecha que es una reacción que se produce o se forma. La G, la L y la S ya sabemos que es para gaseoso, líquido y sólido. La AC nos dice que es una especie química en disolución acuosa. El más nos va a separar a lo que son los reactivos al momento de sumarlos para después convertirlos en el producto. Las dos flechas invertidas en este caso nos está indicando que es en estado en equilibrio. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Cambios químicos. El objetivo, identificar los cambios químicos. La actividad es la número 36. Acabamos de dar lectura a las páginas de la 148 a la 152. Por favor, en internet ustedes investiguen una reacción química, escríbanla, analícenla y descríbanla en su cuaderno en 5 renglones qué creen que está ocurriendo o qué está sucediendo en dicha reacción química. También van a describir en su cuaderno las siguientes palabras: reactivos, productos, cambios químicos,
reacciones químicas y ecuaciones químicas. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad de tu cuaderno Meraki de la actividad 36. Abrir un documento de Word, insertar las fotografías de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo, subirlo a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 36, Química.